Bienvenidos a Desde la Cripta, el espacio donde compartiremos y contaremos historias de terror, donde todo es disfrutable, incluso el miedo. Hola, antes que nada les comparto esta historia porque me gustaría escucharla junto con mi papá, que fue el que la vivió, y con mis dos hijos que aún no la conocen. Mi papá se llama José, nació en Guadalajara en 1954 y es un herrero de toda la vida. Desde muy chico no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, pero eso no lo limitó jamás. Siempre se buscó el sustento de una u otra forma. A los 17 años se convirtió en chalanderrero y con el paso de los años fue este oficio el que lo ayudó para sacar adelante a la familia. Cuando empezó en ese oficio fue gracias a un señor que él recuerda muy bien, don Manuel. Él tenía un taller de herrería cerca de la casa de mi papá, y mi papá, cuando supo que ya no iba a poder estudiar, salía todos los días a buscar trabajos para poder llevar algo de comer a casa o algunas monedas para ayudar con los gastos. Fue un día que iba pasando por el taller de don Manuel cuando le preguntó si podía ayudar recogiendo la basura o con cualquier cosa con tal de ganarse unos pesos. Don Manuel lo vio y le dijo que sí, que ayudaría agarrando algunas estructuras mientras él hacía la soldadura. Y así fue como mi papá empezó a aprender el oficio de herrero. Ya habían pasado algunos meses desde que mi papá empezó a trabajar con don Manuel y cada día iba aprendiendo más, y esto lo llevó a ganarse la confianza para poder trabajar solo. Un día, como a las 7 de la tarde, estaban ya por cerrar el taller, cuando llegó un señor en una camioneta Nissan blanca viejita, de esas de redilas de madera como las que usan para cargar cosas. El señor era de piel blanca, bajito y muy gordo, y hablaba con acento gachupín, como dice mi papá. Hola, soy Andrei, y les pido si pudiesen ayudarme a hacer unas reparaciones. Soy el dueño y maestro de ceremonias de un circo ambulante, y que probablemente vieron que llegamos esta semana al pueblo. Soy del Circo Maravillas. El trabajo que necesito es simple, que me arregléis unas jaulas que tengo para mis animales. Con el paso del tiempo se han desgastado y están a punto de romperse, y no quiero que así sea, porque tengo animales peligrosos y se me podrían escapar. ¿Me podríais apoyar con esto, mis buenos señores? Don Manuel se quedó pensando y le dijo a Andrei que ya era tarde, que si no le molestaba al día siguiente podían ir a revisar el trabajo que necesitaba, pero él se negó, diciendo que era necesario que fuera esa misma tarde. Entonces le dijo don Manuel a mi papá que si quería y podía, él fuera a revisar y hacer el trabajo de este señor, porque él ya tenía un compromiso. Y mi papá, como quería ganarse más la confianza de don Manuel y porque no le iba a caer nada mal ese dinero extra, dijo que sí, que él iría a revisarlo esa misma tarde. Mi papá recogió toda su herramienta y le dijo a don Manuel que no se preocupara, que seguro era una chamba sencilla y de volada iba a regresar a su casa. Don Manuel le dijo que fuera con mucho cuidado, porque nunca había visto al señor y porque de alguna manera no le daba buena espina, que algo tenía que no le gustaba, que esa gente de los circos siempre son muy raros. Le dijo que tuviera mucho cuidado. Mi papá, teniendo ya todo preparado para trabajar, se acercó a la camioneta del señor. Puso su caja de herramientas en la parte trasera y se subió a la cabina, listo para salir. En el camino, cuenta que el señor iba sonriendo pero sin decir palabras. Era una sonrisa extraña, como oscura. Mi papá trataba de hacerle plática de cualquier cosa, pero el señor no se prestaba para hablar, así que decidió seguir el camino en silencio. Así pasaron 15 minutos de camino hasta que llegaron al lugar. Era un terreno baldío a las afueras del pueblo, que improvisadamente fue limpiado y arreglado para que todo el circo se acomodara en la zona. Era un terreno con barda en todo el perímetro, por lo que la única entrada y salida era el portón de malla por donde habían ingresado. Había varias camionetas tipo caravana, como las que se ven en las películas donde la gente hace viajes a través de todo el país. Y también había vagones como los de tren, pero con ruedas para que fueran arrastrados por camionetas en carretera. Lo que le llamó la atención a mi papá eran las dos carpas que formaban el circo, una grande del lado izquierdo del terreno y la otra más pequeña del lado derecho, ambas de franjas color amarillo y rojo.
Mi papá le preguntó al señor dónde estaban las jaulas para poder revisarlas y empezar a trabajar. Entonces él le pidió que lo siguiera a la parte trasera de las carpas, donde tenían remolques con pequeñas habitaciones, pero con las ventanas cubiertas completamente con plásticos negros. Y hasta el fondo, cerca de unos matorrales de mucha hierba seca, estaban las jaulas. Eran 4, pero lo que notó mi papá es que no eran muy grandes. Como el señor había dicho que eran para sus animales, salvo que fuera para monos o algún animal de ese tamaño, no entendía que fueran tan pequeñas. Mi papá le dijo al señor que empezaría a revisar lo que tenía que hacer y el señor le dijo: Claro, chaval, si no te importa estar en mi remolque preparándome para el espectáculo de esta noche, que esperemos sea inolvidable. Decía esto mientras hacía otra vez esa sonrisa que mi papá notó extraña, como si estuviera muy emocionado por lo que pasaría. Andrei se fue a su remolque y mientras oscurecía, mi papá empezó a trabajar en las jaulas. Mientras soldaba y pulía las piezas nuevas que había añadido a las jaulas, pudo notar que en uno de los remolques se escuchaban golpeteos, como si estuvieran tratando de jalar una cadena de metal. No hizo mucho caso hasta que escuchó que alguien lloraba. Era el llanto de alguien joven. Se asustó y pensando que nadie lo veía, se acercó al remolque de donde se originaba el sonido. Trató de ver por las ventanas, pero igual que los demás remolques, este tenía los vidrios y ventanas cubiertas con plástico negro. Aún así trató de despegarlo de una de las esquinas y entonces supo que era ese sonido. Era una chica más o menos de su edad que estaba encadenada por el pie a uno de los muebles de adentro. Mi papá le habló susurrándole para que nadie más los escuchara. La chica lo vio y le rogó que lo ayudara, que esta gente del circo no era lo que aparentaban. Mi papá, preocupado, le preguntó que cómo había llegado ahí. La chica le contó que se llamaba Lucía y que 2 semanas atrás el circo había ido a su pueblo, que ella trabajaba en una cerrajería, que el señor Andrei había pasado al negocio donde estaba, pidiendo si pudieran ayudarlo con unas cerraduras que se le habían descompuesto, pero que necesitaba ir al sitio donde las tenía. Entonces, cuando la chica llegó al lugar y empezó a hacer su trabajo, varias personas la rodearon y le dijeron que debía quedarse con ellos, que el circo siempre necesitaba nuevos talentos. Y entonces la encerraron en las jaulas que estaba reparando mi papá y después la encadenaron en el remolque. La chica intentaba no llorar mientras contaba esto, y también le dijo a mi papá que dentro de ese circo algo muy malo pasaba. Había visto a la mamá del señor Andrei, una señora mayor, güera y muy delgada, que vestía con ropas desgastadas como si fuera ropa de hace cientos de años, como las de las fotos antiguas de los libros. Había dicho que la escuchó hablar con el señor Andrei sobre que ya era el tiempo, que necesitaba darle a él lo que pedía antes de que no pudiera controlarlo. Mi papá no entendía nada de lo que hablaba Lucía, pero le dijo que la iba a ayudar. Cuando mi papá regresó de nuevo al lugar donde estaba trabajando por su herramienta, se dio cuenta que ya estaba completamente oscuro y notó que no se escuchaba nada salvo el sonido del viento. Tampoco se veía gente ni nadie alrededor, y esa soledad lo asustó aún más. De repente, desde la carpa grande empezó a sonar la típica música de circo, y las luces se encendieron. Y mientras la música sonaba, un anuncio empezó a decir: Pasen, pasen, el mejor espectáculo de este mundo y más allá está por comenzar. Vengan y entren a disfrutar de las maravillas que tenemos para ustedes. Mi papá, asustado, corrió a donde estaba Lucía para poder liberarla. Sacó sus pinzas y con fuerza tiró de la base de la cadena hasta que por fin la pudo romper. Le dijo a la chica que algo estaba pasando en la carpa, pero que no veía a nadie, que aprovecharan para salir corriendo antes de que alguien los viera. La chica le dijo que sí, que lo iba a seguir, pero entonces empezó a tocar el cuello como buscando algo y le dijo: Espera, ¿y mi cadenita? Es un San Benito que me regaló mi mamá. Mi papá le dijo que no sabía, que no lo había visto. La chica le dijo que era el único recuerdo que le quedaba de su mamá, que ya había fallecido y que no se iba a ir de ahí sin él. Mientras salían del remolque, la música seguía sonando en la carpa y el anuncio se seguía repitiendo. Todo seguía vacío, sin gente. Mi papá le decía a Lucía que se apuraran para salir,
pero ella se quedó observando la carpa y las luces y le dijo que lo acompañara rápido a ver si ahí estaba su cadenita, y empezó a caminar hacia la carpa. Mi papá intentó detenerla pero no pudo, y decidió entonces que sería mejor no dejarla sola y acompañarla por si algo pasaba. Mientras avanzaban hacia la entrada de la carpa, parecía como si por dentro fuera mucho más grande de lo que aparentaba por fuera, como si no tuviera sentido. Y no fue hasta que entraron que pudieron ver que en las gradas estaba toda la gente que trabajaba en el circo, serios, sentados y sin decir una sola palabra. En el centro habían colocado un espejo grande y muy antiguo. Se podía notar por el color y aspecto de la madera. Detrás de este espejo salieron el señor Andrei y su mamá, uno a cada lado del espejo, y entonces empezó a hablar Andrei. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a esta gran familia que hace posible que el Circo Maravillas siga funcionando después de tantos años. Como saben, este circo funciona porque cada uno de nosotros hace lo que le corresponde, a fin de que el espectáculo continúe y siga siendo maravilloso. Esta noche queremos agradecer especialmente a alguien por hacer posible que podamos tener nuestra entrega del mes. Esa persona especial es Lucía. En ese momento, Lucía volteaba a ver a mi papá con una sonrisa macabra y se dirigía hacia Andrei. Y ahora, madre, te cedo la palabra para que podamos empezar con nuestra entrega. Entonces, la mamá de Andrei empezó a hablar dirigiéndose a mi papá. Pequeño, desde que yo tenía tu edad hace ya más de 145 años, entregué mi vida al circo, al espectáculo. Y no hay espectáculo que dure tanto si no entregamos lo que él se merece, porque nos ha dado tanta vida, energía y dinero. Yo sé que no comprendes lo que va a pasar, pero créeme, esto es solo un pequeño sacrificio para poder seguir llevando nuestra maravilla a todo el mundo. Así que hoy con gran gusto te ofrecemos a ti como regalo. Decía todo esto mientras señalaba al espejo. Mi papá no entendía nada de lo que decían, pero estaba seguro que si no salía de ahí, algo muy malo iba a pasar. Entonces, las luces dentro de la carpa se apagaron y solo quedaron iluminando las que daban directo al espejo por la parte de atrás. Mi papá, que estaba frente al espejo, de repente dejó de ver su reflejo. Era como si en lugar de un espejo fuera una ventana, pero no una ventana cualquiera, una que mostraba otro mundo. O al menos eso es lo que describe mi papá. De este espejo, algo desde adentro empezó a avanzar y hacia afuera. Era totalmente imposible, pero seguía avanzando. Parecía humano, pero tenía pezuñas en lugar de pies, y sus piernas eran como las patas de una cabra. Su cabeza era un cráneo como de toro, pero se veía el hueso y pedazos de carne colgando. Lo que más aterraba a mi papá eran los cuernos, tan grandes como los de un toro enorme, y todo el cuerpo lo tenía lleno de cortes donde emanaba sangre. Mi papá estaba petrificado del miedo mientras esta cosa empezaba a empujar el espejo desde adentro. Era como si atravesara una película de plástico que se estiraba y se rompía poco a poco. Era tal el miedo que sintió mi papá que bajó la vista y vio cómo sus pantalones cambiaban de color porque se había orinado. Y lo cuenta sin pena porque lo que vivió es algo que muy pocas personas van a creer. Mientras esta cosa intentaba salir del espejo, mi papá tomó la fuerza necesaria para poder moverse y empezó a retroceder, y por fin pudo correr para salir de la carpa. Andrei y su mamá lo trataron de detener, pero se pudo escabullir por un hueco en la parte inferior de la carpa, y así corrió fuera del lugar. No se detuvo por nada y solo recuerda que corrió por al menos 40 minutos hasta que su cuerpo ya no pudo más. Llegó a una tienda donde había unos señores tomando y les pidió su ayuda. ¿Pues qué traes o qué, mijo? Y le preguntaron los señores preocupados por lo cansado, agitado y pálido que se veía mi papá.
Cuando recuperó el aliento, les contó lo que había pasado, de Lucía, de Andrei y de su mamá, y del circo donde estaban haciendo cosas horribles. Les contó lo del espejo y no le creían, porque seamos realistas, esas cosas en la vida real son difíciles de creer si no las ves por tu propia cuenta. Los señores lo escucharon y le dijeron que se quedara con ellos, que lo iban a llevar a su casa y que al día siguiente por la mañana lo acompañarían para revisar el lugar y todo lo que les había contado. Mi papá les dijo que sí, pero que antes quería ir al taller a avisarle a don Manuel porque toda la herramienta lo había dejado en el circo y pues no se fuera a enojar. Al día siguiente, lo primero que hizo mi papá fue ir a ver a don Manuel y también le contó la historia, todo lo que había pasado con la chica y cómo pudo escapar a esa cosa que salía del espejo en el circo. Y le dijo de sus herramientas, que no se molestara y que iba a trabajar el doble o triple si era necesario para pagárselas. Don Manuel lo escuchó y le dijo: No, hombre, José, eso es lo de menos. Lo que importa es que pudiste salir bien de ese lugar. No sé qué hubiera hecho si algo te pasaba. Esa gente de los circos ambulantes andan metidos en cosas que no son de Dios. Pero no te preocupes. Déjale hablar a los vecinos para que nos acompañen a hablar con esa gente y sirve y revisamos el lugar. Se juntaron como 15 personas entre vecinos y conocidos para ir a ver a la gente del circo. Pero al llegar encontraron con que el lugar donde mi papá había pasado la noche anterior estaba vacío. Parecía como si nunca hubieran estado ahí, y fue todo muy raro. La gente empezó a decir que mi papá se había inventado todo, que seguramente había empeñado las herramientas de don Manuel para irse de borrachote con sus amigos. Aún así estuvieron un rato revisando todo el terreno buscando cualquier cosa que validara la historia de mi papá. Y ahí, en una de las esquinas del terreno, entre las hierbas altas, encontraron unas pinzas, las mismas que usó mi papá para quitarle las cadenas a Lucía. Y don Manuel dijo que sí eran las suyas. Fue así como la gente empezó a creer toda la historia del circo. Al final no hubo más rastros del circo donde había estado mi papá, y se corrió la voz en el pueblo y en los pueblos cercanos para que no dejaran que ningún circo entrara, porque era muy peligroso. Mi papá al día de hoy no sabe qué era la cosa que salía del espejo, pero sí entendió que hay muchas cosas que no conocemos de este mundo, o si hay otros mundos que conviven con el nuestro en otro plano. Pero sí entendió que el mal existe y que no hay que confiar en cualquier persona. También quiero compartir que desde ese día mi papá tapa todos los espejos de la casa por la noche, porque dice que así podemos evitar que algo se meta a nuestro lado. Por último, de parte de mi papá les damos las gracias por escucharnos. Cuídense mucho y si nos quieren creer, por favor tapen sus espejos, pero sobre todo eviten verlos directamente por la noche, porque no sabemos si algo nos está viendo desde el otro lado. Saludos. Agradecemos nos hayan acompañado en este episodio y nos vemos en el siguiente desde la cripta.